Filosofía medieval o la época, la etapa medieval de la filosofía está compuesta por el cristianismo. Y el cristianismo es lo que le hace toque peculiar a esta etapa. Y no es solamente una religión o el creer en Dios, porque estas características que acabo de nombrar, la religión o la creencia en un Dios, en lo divino, es una característica que está en cualquier época. En cualquier época, en cualquier civilización, siempre está esa característica. Lo que la diferencia a la Edad Media, de todas las demás épocas, es que vamos a tener la presencia del cristianismo, ¿no? Y por eso sería bueno pues tomar en cuenta algunos puntos de la filosofía cristiana, ¿ya? Sobre todo porque en nuestra época, hasta hoy en día, a pesar que la mayoría se considere y esté orgulloso de ser ateo, pero nuestra época se caracteriza por esto del cristianismo, ¿no? Esta religión, que aún sigue siendo pues una religión vigente. Bueno, la mayoría pues se dice llamar cristianos, ¿no? Católicos, etcétera, que creen en Dios, etcétera. Pero bien, es un poco raro encontrar personas que sepan algunos, al menos los más simples fundamentos de ese cristianismo. Ya, eso es algo muy raro hoy en día, sobre todo en el siglo XXI. Por eso es que vamos a tomar en cuenta algunos puntos que se supone que todo cristiano debería saber, ¿no? Debería darse cuenta, notar, ser consciente de en qué está creyendo realmente, ¿no? Cuáles son esas ideas o pilares, fundamentos que van a sostener nuestras creencias. ¿Ya? Y seguramente por ahí va a haber siempre alguno que va a decir, no, pero yo no me baso en creencias, me baso en datos científicos, etc. Bueno, en alguna clase ya comentamos sobre ese punto un poco, ¿no? En que nuestra realidad, nuestro pensamiento, se sostiene en muchos casos, por lo general, por creencias. ¿Ya? Son muy pocas cosas las que sabemos realmente. La gran mayoría de cosas que, entre comillas, sabemos, en realidad no las sabemos, simplemente confiamos en ellas, ¿no? Eso es lo que suele pasar realmente si es que uno analiza un poco mejor esas ideas que nos sirven a diario, ¿no? En las cuales confiamos a diario. Bueno, a ver, comencemos por aquí. A ver, filosofía cristiana parte desde el siglo I, claro, con Cristo, pues, ¿no? Se supone, hasta el siglo XIV aproximadamente, ¿no? Después de Cristo, aproximadamente. De ahí comienza el Renacimiento, ¿no? El humanismo también muy característico, la modernidad, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos por esa época, del siglo XIV después de Cristo. Los protestantes, todos. Ya bueno, eso lo veremos luego. Bien, acá tenemos un pequeño texto como para poder abrirnos el camino y lo voy a leer. Dice así: durante los 5 primeros siglos de nuestra era, entre paréntesis, es decir, hasta la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, o sea, siglo V, pues, ¿no? Siglo V después de Cristo, aparece, se desarrolla y adquiere una fuerza cada vez mayor el cristianismo. O sea, no es que de buenas a primeras el cristianismo se haya impuesto, ¿no? Haya predominado como hoy en día sí predomina, ¿no? En casi su totalidad de los países occidentales. Sino que fue un pequeño proceso, ¿no? Unos 5 siglos aproximadamente tardó en cobrar fuerza este cristianismo. Se puede hablar ahí del cristianismo primitivo, por ejemplo, ¿no? Donde existió mucho fanatismo en realidad. Bueno, a ver, y aquí podemos entrar en pregunta, pues, ¿religión o filosofía? Es una religión de que poco a poco va impregnándose de todas aquellas ideas filosóficas que le sirven, al principio, para defender su fe en un contexto cultural adverso. Claro, recuerden que al principio los primeros cristianos eran perseguidos, ¿no? Apedreados. Podemos recordar una anécdota muy particular dentro del cristianismo, que se trata de la historia de San Pablo, ¿no? Saulo, como era llamado al principio, San Pablo, él era un perseguidor de cristianos, por ejemplo, ¿no? Al principio fue. Y más tarde, luego, ¿no? de poder adquirir esa carga filosófica, recuerden que deben recordar, tener muy presente que en el siglo I, en la época de Cristo, siglo I, la filosofía griega todavía estaba muy presente, ¿no? Lo que estaba de moda, por llamarlo de alguna manera, en el campo intelectual, ¿no? De la sabiduría, lo que estaba presente era la filosofía griega. Hay que tener en cuenta eso.
Y obviamente hay muchas teorías, ¿no?, muy interesantes, fuertes, de los filósofos griegos que van a servir para también dar cuenta al cristianismo. Ya por eso dice ahí, más tarde afianzarla creando una serie de sistemas filosóficos propiamente cristianos, claro, volverlo cristiano, ¿no? Ahora, un momentito, vamos a ver qué significa eso de volverlo cristiano. Es decir, la filosofía cristiana. Bien, aquí tenemos dos elementos que darán origen al cristianismo, ¿ya? Sí, es decir, el cristianismo no es una religión pues que ha nacido la noche a la mañana, como dijimos, ¿no? O que tuviera miles y miles de años, sino que va a ser el resultado de la fusión, ¿no?, de la unión entre dos grandes pensamientos, culturas, religiones, si quieren llamarlo, ¿no?, sistemas, si quieren llamarlo también de alguna forma, ¿no? Y esos son el judaísmo, la religión, y la filosofía griega, ¿no?, el pensamiento griego clásico. A ver, por un lado el judaísmo creo que es muy obvio, ya que el cristianismo, entre comillas, en este caso, toma ese nombre gracias a Cristo, ¿no? Cristo, que nació en el siglo I, ¿no? Bueno, está en el siglo I. Y ahora Cristo, como sabemos, perteneció a la religión judía. Bueno, que al mismo tiempo su propio pueblo es el que lo manda a matar, ¿no? Crucificar. Ya, pero él era judío, así que obviamente muchas de las cosas que él va a plantear, que él va a enseñar a sus discípulos, etcétera, va a tener que ver pues con esa carga religiosa que él va a llevar, ¿no? De la cual no se puede desprender, obviamente, que es el judaísmo. Ahora, ¿qué aportes da el judaísmo? A ver, ¿ya? ¿Qué elementos del judaísmo podemos ver en el cristianismo? Primero, a ver, ya dijimos sobre Cristo, que pertenecía a la religión judía, y una de sus primeras características del judaísmo es su monoteísmo. ¿Ya? Creían en un solo Dios, mono, unidad, ¿no? Uno, teísmo, Dios, divino. Así que monoteísmo significa pues que creían en un solo Dios. Ya no había muchos dioses. Recordemos que en esa época, siglo I, bueno, en esa época los griegos, los islámicos, por ejemplo, o la cultura de Egipto, ¿no?, Mesopotamia, en la misma Europa, pues, ¿no?, en la parte nórdica, pues se creían muchos dioses, ¿no? Existían muchos dioses. En cambio, sobre todo en la filosofía griega, ¿no?, que es la que más estaba presente en esa época, creían en muchos dioses. En cambio, el judaísmo creía en un solo Dios, ya, un solo Dios. Y esa característica va a tomarla también el cristianismo, entonces, ¿ya? El monoteísmo, más no el politeísmo. ¿Ya? Politeísmo, muchos teísmo, dioses, ¿no? El politeísmo sostenía pues que había muchos dioses, la creencia en muchos dioses, ¿no?, en el mundo. Bien, otra idea más que está presente en el cristianismo, que viene de los judíos, es el Dios creador, ¿no? Hablar de un Dios creador, y está creador entre comillas. Porque la palabra creador implica pues, y esto lo vemos en la primera línea, ¿se acuerdan que leímos eso un poquito? La primera línea de la Biblia, ¿no? Esa primera línea de la Biblia está en el Génesis, obviamente que es el primer libro, ¿ya? Y en el Génesis comienza diciendo, como lo tengo aquí en la Biblia, pues ya sabemos que todos nosotros debemos tener una Biblia en casa seguramente, y sería bueno leerlo de vez en cuando, pues, ¿no? Ya que sabes que pregunté en clase cómo es que comienza la primera idea, ¿no?, la primera oración en la Biblia, pues la mayoría no supo responder. Bueno, lo que dice es, y en este caso lo voy a leer directamente de la Biblia, ya, la Santa Biblia, dice: al principio creó Dios el cielo y la tierra. Ya, creó Dios el cielo y la tierra. Ya, desde un comienzo, pues entonces nos está planteando la idea de una creación. Ahora, ¿cómo hay que entender creación? Porque tal vez esto no sea muy bien entendido por la mayoría. Cuando hablamos de creación, estamos diciendo pues que de la nada, o sea, donde no existía, no, de la nada, se creó algo, ¿ya? Y en el caso de Dios, y como lo está planteando en esa primera línea de la Biblia, pues no existía absolutamente nada al principio, no había nada. Así que Dios de la nada creó todo. Esa es la idea que se maneja en el término, en el concepto de creación, que de la nada se va a sacar algo, de la nada va a salir algo.
va a aparecer algo mucho, lo que sea, en este caso el universo, el todo, el hombre, el tiempo, todo el espacio. Bien, esa es la idea, una idea fundamental que se va a dar en el tema del cristianismo, ¿no? Esta idea de la creación, que es un elemento que procede del judaísmo. Ahora veamos la otra parte. Todo esto era el planteamiento judío, ¿no? Que claro, obviamente sí hay más cosas que vamos a tratar en la siguiente clase, ¿ya? Pero estas son las principales, ¿no? Estas son las más resaltantes. Hay otras más que tienen también claro su interés, su importancia, ¿ya? Pero para comenzar solamente estamos viendo esto, ¿no? Recalco que hay más características, ¿ya? Que lo vamos a ver luego en la siguiente clase. Ahora, el segundo elemento que ya habíamos nombrado hace rato, el segundo elemento, muy importante también, claro, en cristianismo sería la filosofía griega, ¿ya? El predominio de la filosofía griega en esos tiempos todavía seguía vigente, todavía existía un gran predominio de los griegos. Cuando uno hablaba de griegos, sobre todo los atenienses, ¿ya? Estaba pensando pues en los grandes sabios, ¿no? Los filósofos, sus argumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Se pensaba en ellos, ¿ya? Claro que hoy en día eso no se ve, ¿no? Cuando hablamos de filosofía, hoy en día, siglo XX, siglo XXI, o desde la modernidad, es más, desde la Edad Media en realidad, ya no tiene un gran predominio los griegos, ¿no? O sea, ya no hay figuras como las de Sócrates, Platón, ¿no? U otro filósofo griego, ya no. Hoy en día pues ya no tiene esa relevancia la nación griega, ¿no? Por sus filósofos, pensadores que puedan manifestarse. Hoy en día suelen ser pues en Europa los alemanes, los ingleses o franceses, ¿no? Suelen tener la mayor importancia. Y en Latinoamérica pues como que hay un gran debate en torno a eso, ¿no? Si es que existe o no existe una filosofía aquí en Latinoamérica. Pero bueno, eso también lo veremos en otro momento, ¿no? En esos tiempos, en el siglo I, predominaba todavía la filosofía griega. ¿A través de qué? A través de las escuelas que están presentes en esa época, que ya hemos visto en la clase pasada. ¿Qué escuelas son? Pues, por ejemplo, los cínicos, que todavía tenían una cierta influencia en otra escuela más grande que ellos, que es el estoicismo. El estoicismo es la que predominaba mucho más que las demás escuelas. ¿Ya? Habíamos tocado que habían algunas escuelas en la clase pasada. Y había más todavía de las que tocamos en la semana pasada. Sí, solamente tocamos las más importantes. Pero de esas, la más importante todavía es el estoicismo, que tiene mucha herencia del cinismo, que también habíamos tocado la clase pasada. Y el cinismo, pues obviamente era una exageración o un punto extremo de la filosofía del pensamiento de Sócrates. Y ya sabemos que Sócrates pues influencia en Platón mucho, ¿no? En gran medida, y Platón va a influenciar mucho también a Aristóteles, solo que Aristóteles va a hacer una crítica a su propio maestro, usando pues lo que le enseñó él, ¿no? Así que todo giraría pues en cierta manera a Sócrates, ¿no? A los griegos, a Platón, a Aristóteles, ¿no? Todo estaría ahí, en el entorno de estos filósofos sobre todo. Y bueno, pues, ¿qué filósofo va a ser el que más va a dominar el pensamiento o la filosofía cristiana? Va a ser Platón, ¿ya? Platón, como habíamos mencionado en clase. ¿Qué exactamente es Platón? Bueno, pues lo más relevante que sería su teoría de las ideas, en la cual él afirma que existen dos mundos, ¿ya? En su teoría de las ideas, él afirma que existen dos mundos, habíamos dicho, ¿no? Un mundo verdadero, original, que sería el mundo de las ideas, no perfecto, inalterable, inmutable, pues, ¿no? Eterno. Y el otro mundo que sería el mundo sensible, ¿no? El mundo de las cosas materiales, donde estas mueren, nacen, son imperfectas, cambian. ¿Sí? Esa es la idea de esos dos mundos, ¿no? Y esa misma idea de la existencia de dos mundos, pues se va a plantear en el cristianismo. El cristianismo también plantea que hay dos mundos, ¿no? Que existen dos mundos. Y ese otro mundo del cual se habla, ¿no? El paraíso, por ejemplo, es un mundo muy distinto, hasta podría decirse opuesto a este mundo sensible, ¿no? A lo mundano. Por ahí va el sentido de lo mundano, ¿no? Refiriéndose pues a un mundo imperfecto, lleno de errores, equivocaciones, el mundo del pecado podríamos llamarlo, pues, ¿no? También, ¿no? Estoy tratando de decírselo de muchas maneras para que se genere una buena idea del cristianismo, ¿no? Y su herencia en el caso del platonismo, Platón. Como dijimos también, la moral estoica. La moral estoica es muy importante aquí, ¿ya?
ellos van a plantear una visión panteísta, de que se acuerdan clase pasada. La visión panteísta pues se refiere a la idea de que Dios, o Logos en el caso de los estoicos, Dios, el Logos, está presente en todo. Ya, en toda la naturaleza, en todo el universo, está la mano de Dios ahí, ¿no? Nada se escapa a la voluntad divina. Dios controla, decide todo, cada acción, cada movimiento. Y eso pues nos avienta hacia el destino, ¿no? Que existe un destino, y nos lleva al fatalismo también el destino. Es decir, que Dios es una providencia, ¿ya? Ahí está el providencialismo, que también hablaremos luego, en San Agustín, por ejemplo, ¿ya? De que Dios ya sabe todo lo que va a pasar porque Él controla todo. Él creó pues el tiempo, ¿no? El universo, el espacio. Así que Él es el que decide pues qué cosa pasa o no. ¿Bien? Y hay que vivir bajo esa aceptación, ¿no? Resignarnos y aceptar ese destino, aceptar la voluntad divina, la voluntad de Dios. ¿Ya? Todo esto son características pues de los estoicos, que a su vez proviene de los cínicos y a su vez proviene pues de, sobre todo, de el pensamiento de Platón, ¿no? En el caso de hablar de la existencia de dos mundos, ¿no? Plantearse que existen dos mundos, ¿ya? Eso es netamente de Platón, propiamente Platón, ¿ya? Sócrates ahí sí se puede diferenciar ese caso peculiar entre el pensamiento de Sócrates y Platón, ¿no? Platón mismo, según los estudios que se han hecho, pues es el que va a abordar este tema, va a postular esta idea de los dos mundos. Bien, en ese caso nos estaríamos quedando hasta ahí, muchachos, y a la siguiente clase abordamos más que nada otros puntos más respecto al cristianismo, ¿ya? Que es muy interesante y es muy importante notar esas ideas, ¿ya? Como ya dijimos, que todo el mundo cree, acepta, pero que no siempre nos damos cuenta qué está pasando ahí, ¿no? No siempre somos muy conscientes y entendemos las razones por las cuales creemos o en qué estamos creyendo en realidad, ¿no? Es bueno saber en qué estamos creyendo. Bien, muchachos. Hasta luego, hasta pronto, cuídense mucho.